Continúa el movimiento alcista en Bitcoin y cada día la situación mejora. Pero antes de comenzar con el análisis de hoy, quiero hacer un anuncio muy importante. Como sabéis, ya he comentado en varias ocasiones que hemos estado trabajando en una formación que se tenía que haber lanzado ya hace cierto tiempo, pero que debido a una serie de problemas terminó retrasándose ese lanzamiento. Pues os quiero confirmar que ya estamos muy cerca del lanzamiento y actualmente ya tenemos disponible esta landing donde os podéis dar de alta al boletín para que os notifiquemos en cuanto haya novedades sobre esta formación. Os voy a dejar el enlace de acceso a este formulario en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Ya sabéis que avisaremos por este canal de YouTube cuando hagamos el lanzamiento de la formación, pero si por algún motivo os vais de vacaciones y no vais a poder ver todos los análisis, recomiendo que metáis aquí vuestra información, el nombre y el email, y ya nosotros os vamos a notificar en cuanto tengamos novedades. Que ya os digo que estas novedades van a llegar muy pronto. Si todo sale bien, esta formación va a ser lanzada en este mismo mes. Pero lo dicho, las novedades las lanzaremos desde este boletín. Ahora, volviendo con Bitcoin, ¡qué locura! Continúa el movimiento alcista después de haber visto ruptura efectiva del soporte y potencial reingreso que estamos viendo ahora. Recordemos que en vídeos anteriores hemos estado trabajando esta estructura operativa de aquí, una estructura que ya se ha resuelto y, como comentábamos en vídeos anteriores, después de la ruptura efectiva de la resistencia tenía pinta que esta estructura sería una acumulación, pero no una acumulación cualquiera, sino que además una acumulación de fallo estructural, que en este contexto nos demuestra mucha agresividad compradora y por lo tanto nos hace tener que favorecer setups alcistas, como ya comentábamos en el vídeo de ayer, desde la ruptura efectiva de lo que fue la resistencia con esta consolidación, demostrando esa intención alcista y además que continúa durante estas últimas horas, porque además no solo es que ha conseguido romper incluso la resistencia de este canal que teníamos, sino que además mantiene esa fortaleza aumentando por momentos. Por el momento vamos a ir retirando un poquito algunos de los elementos que teníamos ahora mismo en el gráfico, más que nada por tener el gráfico un poquito más limpio y poder analizar de una forma mejor. Pero quiero que nos quedemos con algunos elementos importantes en nuestra cabeza, no en el gráfico. Lo primero es recordar para los próximos análisis, cuando tengamos en cuenta el contexto, que estuvimos viendo presión compradora suficiente como para poder tener una acumulación de fallo estructural. Mucha presión compradora sobre esta zona operativa que teníamos marcada en torno a los 57.165. Logramos identificar esa presión compradora de fondo. Así que vamos a eliminar ya todos estos elementos que tenemos por aquí en el gráfico. Y luego también tenemos otra cosa muy importante, y es que finalmente el precio de Bitcoin ha conseguido romper de forma efectiva esta dinámica bajista que estuvo controlando el precio durante todo este movimiento de aquí. Así que también lo podemos ya eliminar del gráfico. Y ahora, de esta estructura con cierta inclinación alcista que teníamos de este canal, yo me mantendría al menos con lo que es la línea de tendencia de aquí, por si llegásemos a ver una ruptura en el futuro, un futuro que puede ser cercano, pero que de momento, como veis, el precio cada vez se aleja más de esta línea de tendencia. Y como os comentaba anteriormente, esto indica fortaleza en el corto plazo, ya que, como veis, además el precio tras la ruptura de esta resistencia que teníamos por aquí vino a consolidar sobre la zona de el VWAP semanal y continuábamos viendo presión compradora en torno a esta zona del VWAP. Además, el precio de Bitcoin acompañando con bastante volumen durante los impulsos, y en el retroceso veíamos una ligera caída del volumen, aumentando con esto la probabilidad de esa continuación alcista que ya estamos viendo y que seguiremos viendo probablemente en el precio de Bitcoin. Eso sí, veíamos aquí un nodo bastante importante para el poco tiempo que había estado el precio ya sobre esta zona operativa. Desde mi punto de vista, hay parte de los operadores que ya están
tomando beneficios sobre esta zona operativa, pero ojo, porque eso no quiere indicar que automáticamente el precio vaya a frenar, porque hemos visto luego cómo nuevos operadores volvían a entrar en compra sobre esta zona operativa y parece que tengan intención de continuar con este movimiento. Ahora bien, nosotros a nivel operativo, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? Porque la oportunidad operativa se dio en el testeo del VWAP semanal. Aquí es donde podríamos habernos incorporado en compra para continuar con el movimiento alcista, pero ahora mismo ya no es momento de buscar esas compras. Desde mi punto de vista, lo mejor que podemos hacer en esta situación es subir de time frame y volver a trabajar la estructura operativa en la que está reingresando el precio de Bitcoin. ¿Por qué comento esto? Pues por un motivo muy simple, y es que como ya habíamos comentado en vídeos anteriores, el único contexto que nos iba a permitir el valorar compras para medio largo plazo es precisamente lo que estamos viendo ahora, o lo que de momento está sucediendo en el precio de Bitcoin. Recordaréis cómo comentábamos que después de este movimiento bajista, tras ver esta reacción en esta vela de aquí, donde observábamos presión compradora y absorción de compras, decíamos que había un contexto en el que el precio de Bitcoin todavía se podría salvar para el medio largo plazo, y eso sería si viésemos un reingreso agresivo y la posterior consolidación. Nos gustaría que la consolidación fuese sobre este soporte de los 60.775, pero ojo, porque podría ser que el precio no tenga un retroceso hasta esta zona operativa y que quizás pudiésemos tener una consolidación en esta zona del VWAP en torno a los 66.895, perdón, he dicho VWAP, quería decir VPOC, pero ahora mismo también tenemos que tener otra cosa en cuenta, y es que después de esta potencial sacudida de la estructura operativa, el precio de Bitcoin debe de confirmar fortaleza para el medio largo plazo. ¿Y cómo confirmaría fortaleza? ¿Qué nos indicaría a nosotros que Bitcoin quiere continuar aún más con esa tendencia alcista? Pues lo más importante para Bitcoin en esta situación es romper esta zona de ventas y conseguir alcanzar la zona de la resistencia de los 73.768 lo antes posible. Si consigue alcanzar esta resistencia superando esta zona de ventas que tenemos aquí en los 71.200, que os recuerdo que es la zona de ventas que ha dominado al precio de Bitcoin durante los movimientos alcistas, siendo incapaz Bitcoin de romper esta zona operativa, si en esta ocasión lo consiguiese, nos estaría demostrando el cambio de contexto en el medio-largo plazo y la fuerza de los compradores que han conseguido dominar esas ventas que entrarían sobre esta zona operativa. Obviamente, de cara a una operativa, esto sigue siendo una zona de control, porque puede volver a entrar presión vendedora, y no sabemos si los compradores que han entrado durante esta potencial sacudida serán suficientes como para frenar y absorber todo ese stock de ventas que entra sobre esta zona, porque os recuerdo que ya intentó atacar esta zona en varias ocasiones y quizás ha necesitado el precio buscar liquidez en niveles operativos más bajos para intentar atacar con más fuerza. Y hablando de liquidez, vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y durante estas últimas horas estamos viendo cómo limpian mucho la zona de shorts. Se están llevando niveles que estaban muy cargados con liquidaciones y como veis, a medida que vamos subiendo encontramos aún más liquidez, incluso más de la que ya hemos estado limpiando, porque aquí tenemos una zona sobre los 67.465 que está súper cargada de liquidaciones. También aquí un poquito más abajo, en los 66.788 vemos también bastante liquidez. Y por parte de los longs se empiezan a cargar algunas zonas, pero como veis de momento no es tanta la liquidez. Si nos centramos en las liquidaciones de 100x, estaba esta zona cargada y se la han llevado hace escasos minutos, así que ahora mismo tampoco hay ningún otro nivel destacable. Por parte de la liquidez de 50x se empezaban a cargar estas zonas. Parecía que había operadores que empezaban a entrar en short de forma agresiva, pensando que esto ya era el giro del mercado, pero como veis, de hecho el precio de Bitcoin está utilizando a estos mismos operadores para continuar con el movimiento alcista, realizando pequeños short squeeze
en el corto plazo. Precisamente por esto es tan peligroso operar a contratendencia y nosotros utilizamos esos retrocesos para tener margen a nivel operativo. Vemos cómo todavía queda liquidez sobre la zona de los 65.210. Por parte de la liquidez de 25X empezamos a ver cómo el precio se acerca a una zona que tiene bastante liquidez, en torno a 64.990. Y atentos a esto porque esto sí que es muy importante, y es que el precio de Bitcoin se ha llevado a una zona que estaba cargadísima de liquidez de 10x. Incluso veíamos cómo los bots de alta frecuencia se han empezado a activar con el objetivo de buscar estas liquidaciones de aquí, marcando tendencia alcista con un nivel 3, lo que demuestra bastante fortaleza en la tendencia. Por otro lado, revisando Bookmap, veíamos cómo empezaban a entrar órdenes de venta sobre la zona de los 63.500. Y como veis, poco a poco, a medida que el precio iba subiendo, empezaban a aparecer más ventas. Parte de estas ventas estamos viendo cómo el precio las absorbe y sobre todo en este último tirón alcista es donde se ha llevado prácticamente todo el volumen de ventas que había. Recientemente empiezan a entrar algunas compras sobre los 61.900 y continuábamos viendo esa dinámica alcista que destacamos ayer con compras en torno a la zona del VWAP. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo cómo ha aumentado un poco más de liquidez en zona de longs. Hasta los 57.815 tenemos bastante liquidez. Por parte de los short, como veis, ya no queda prácticamente nada. En los CBDs vemos algo bastante curioso, y es que hubo algunas ventas agresivas por parte de Coinbase y Binance también, aunque luego parece que en determinados momentos empiezan a comprar spot de forma agresiva. Y no sé si la intención de esto es principalmente llevarse liquidaciones de shorts. En los mapas de corto plazo también vemos más liquidez en zona de longs. Tenemos aquí un poquito en torno a los 63.290 y luego donde más tenemos es en torno a los 62.860. Y en los mapas de high leverage estamos viendo liquidez en torno a los 62.975, también en torno a los 61.440 y sobre todo aquí en los 60.800.